título del mensaje de esta mañana es: su victoria es nuestra victoria. Su victoria es nuestra victoria. Dios es muy bueno, amados. Él es bueno. Su palabra dice que su misericordia es nueva cada mañana y su misericordia es para siempre. Tú y yo estamos buscando y encontrándonos con un Dios bueno. La palabra de Dios también nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y Jesús, tú lo ves en los evangelios, siendo bueno, amando, perdonando los pecados, levantando al caído. Y eso es lo que Dios quiere, llevarnos de victoria en victoria, llevarnos a una vida plena en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es a través de caminar con Él que tú y yo vamos aprendiendo a vencer las diferentes circunstancias adversas, amados, que en la vida nos topamos. Es a través de Cristo, dice Romanos capítulo 8, verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Diga conmigo: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces yo puedo tener la victoria por aquel que me amó. Porque la victoria de Cristo, amados, se nos ha impartido a nosotros. Porque nos hemos identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección. Entonces, hemos muerto al pecado, hemos muerto a nuestro pasado. Y así como Cristo se levantó de aquella tumba, tú y yo andamos en vida nueva. Pero en ocasiones pareciera, gracias Rubén, pero en ocasiones pareciera que esa victoria como que está muy lejos de nosotros. Déjame decirte que hoy el Espíritu Santo quiere mostrarnos a través de su palabra que Cristo Jesús ciertamente te puede dar la victoria en aquellas áreas donde tú no has podido vencer, donde tú has caído, donde tú has de repente resbalado, y aquello que has querido dejar de hacer en tus propias fuerzas por el dolor tal vez que te causa o el dolor que le causa a tu familia, hoy Cristo te quiere dar la victoria. Ahora, ¿qué es la vida victoriosa? La que el Evangelio nos invita. Porque cuando hablamos de la vida victoriosa no nos referimos a una vida sin tentación, iglesia, o una vida de perfección. No, eso no es la vida victoriosa en Cristo. No es una vida perfecta. No. ¿Por qué? Porque no es posible que una persona tenga tal convenio con el Señor como para poder decir: yo no tengo pecado o nunca más podré pecar. No, no existe. No hay ninguna persona que pueda decir eso. Y si lo dice, pues está engañando a sí misma. Porque dice Primera de Juan capítulo 1 verso 8: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Entonces aquel que dice: yo soy perfecto, todos en mi casa tienen que cambiar, mi mujer tiene que cambiar o mi esposo tiene que cambiar, yo no, se está engañando a sí mismo. Aquel que dice: en la iglesia hay un montón de pecadores, y no se cuenta en ese montón de pecadores, se está engañando a sí mismo. Entonces la palabra es clara: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Entonces, amados, la vida victoriosa es una vida no perfecta, pero es una vida llena de paz y de gozo, porque sabes que el Señor te perdona cuando necesitas su perdón, y no solamente te perdona, te da la capacidad para levantarte en el nombre de Jesús. Te da la capacidad para vencer la tentación, te da la capacidad para que la situación adversa no te consuma a ti. ¿Por qué? Por el poder de Dios. ¿Alguien le da un aplauso al Señor, por favor? Claro que sí. Amados, la vida victoriosa es una vida de comunión constante con el Señor. Es una vida de victoria sobre el pecado, aún los llamados pecadillos, que mucha gente los llama así, tales como el mal genio, el criticar,
La irritabilidad, el quejarse todo el tiempo, la falta de amor, las envidias, los celos, las palabras hirientes, los malos pensamientos, las preocupaciones, las ansiedades. La vida victoriosa, amados, es una vida que glorifica al Señor Jesucristo. La vida victoriosa en Cristo no solamente cambia nuestro comportamiento exterior, cambia el corazón para la gloria del Señor. Es donde el Espíritu Santo tiene un encuentro contigo y tú no te resistes más. Y puedes experimentar el gozo de Dios de ser perdonado. El amor de Cristo derramado en tu corazón para tú perdonar a tus enemigos, a tus ofensores. Es ese momento donde entiendes cuánto te ama Dios, cuánto ha luchado por ti. Y no te queda otra salida que rendirte a Él. Oh, la vida victoriosa, amados, es más que un ritual religioso. Es más que palabras solamente. Oh, es algo que emerge del corazón. Sabes que no eres perfecto, pero estás junto al Dios perfecto, que va limpiando tu vida, que te va inyectando esperanza de que Él hará las cosas posibles cuando para ti son imposibles, que te va inyectando esperanza. ¿Por qué? Porque lo que Él ha dicho lo ha cumplido. Y va despertando en ti esa fe para creer, aunque tus ojos físicos no ven lo que estás esperando. Es ese momento donde la esperanza y la fe es lo que te arraigan a Él. Independientemente de cómo estén las cosas a tu alrededor, es ese momento de plenitud. Aunque no veas lo que quieres ver, pero en tu corazón ya lo viste porque Él es Dios. Esa vida victoriosa a la que el Evangelio te ha invitado por gracia. Por gracia, por lo que Jesús hizo por ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú puedes tener gratitud porque Jesús, amado, se mostró a tu vida. Porque Jesús te alcanzó. Entonces es en Cristo que podemos vencer. ¿Por qué? Porque contamos con las promesas de Dios. Contamos con armadura espiritual de Dios. Con armas espirituales que son poderosas en Dios, dice la Escritura, para derribar fortalezas, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios en nuestras mentes, en nuestras familias, en nuestras casas. Es a través de la oración, es a través del ayuno. Pero también, amados, hay una espada del Espíritu. Hay una palabra, y es la palabra de Dios la que va a hacer posible la victoria que Dios quiere traer a nosotros. Contamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos de entender, amados, que no solamente somos llamados a resistir el ataque del enemigo, a aguantar el momento adverso. Tenemos una espada para la ofensiva. Tenemos una espada que en el nombre de Jesús, amados, se nos ha dado. La palabra de Dios, la inspiración de Dios. No es lo que yo hablo, es lo que Dios dijo que iba a suceder. Es lo que Dios dijo que iba a hacer en mi vida. Entonces no solamente soy llamado a aguantar. Sí, soporta, sométete a Dios. Resiste al diablo y él terminará huyendo. Pero también soy llamado a conocer la espada que se te ha dado, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Según de Timoteo capítulo 3 verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Escuchen con atención. En el Nuevo Testamento la palabra perfecto tiene la raíz en el griego original maduro, completo. No es una perfección humana. No es una perfección humana.
es una madurez espiritual. ¿Quién te madura? La palabra de Dios. Y luego dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces quiere decir que la palabra de Dios, la Biblia, las sagradas escrituras, no solamente son un libro en la que nos guiamos para hacer iglesia. No, no, no. En donde el pastor obtiene los mensajes que me predica los domingos. No. La Biblia es la palabra de Dios y es mi arma ofensiva en contra de Satanás. Es la inspiración de Dios, que si yo la abrazo, la atesoro, me madurará, me completará, me hará fuerte cuando tengo que ser fuerte en la vida, me dará instrucción cuando no sé por dónde conducirme, me dará discernimiento, me dará todo lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque hace al hombre de Dios completo. Entonces quiere decir que hay cosas que no tenemos, amados. Tenemos que reconocer, porque Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que reconocer que no tenemos todo en la vida, que no hay una bondad en nosotros como para perdonar tantas heridas que nos hicieron, que no existe en nosotros el temple muchas veces, y que nuestro carácter gana más y no hay dominio propio suficiente. Tenemos que reconocer que muchas veces la paz es como de concepto, pero no lo vivimos. Tenemos que reconocer que estamos incompletos sin Dios, sin su palabra, y cuando lo reconocemos, la palabra nos completa. Él imparte lo que te falta. Si te falta paz, si te falta gozo, Él te lo dará. Si te falta dominio propio, Él te lo dará. Pero necesitas reconocer que viene de la palabra de Dios, iglesia. Necesitamos entender que la Biblia es más allá que un libro de historias bonitas donde Dios se glorificó. No, es la inspiración divina que está salvando mi alma, que está restaurando mi vida y me está fortaleciendo y me está haciendo completo para toda buena obra. Alguien dice amén a eso. Bendita la palabra de Dios. Dale gloria a Dios. Claro que sí. La palabra de Dios, amados, tiene el poder creativo de Él. La palabra tiene un poder creativo. Mira, acompáñame a Juan capítulo 1, verso 3. Dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra, di conmigo, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y fíjate bien que en el Evangelio la palabra está con mayúscula. ¿A qué se refiere? A Jesucristo. Porque el mismo Evangelio dice que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Amados, la Biblia es más que un libro. Es Cristo. Está plasmado en cada palabra, en cada libro, en cada capítulo. Es la esencia, es el carácter de Cristo lo que se transmite. La palabra, amados. San Juan capítulo 1 dice, y la palabra era Dios. La palabra estaba con Dios. Entonces quiere decir, amados, que muchas veces desconocemos la profundidad del libro que estamos estudiando. Quiere decir que en la medida que yo me meto a la Biblia, a la palabra de Dios, yo voy conociendo algo. Voy conociendo la voluntad de Dios para mi vida y yo voy conociendo a Cristo. Voy conociendo a Dios. Voy conociendo su esencia, cómo es Él, cómo piensa, qué es lo que puede hacer en mi vida, en mi familia. Porque muchas veces hay como incertidumbre. Porque muchas veces hay temor. Porque muchas veces hay como una preocupación tan fuerte por lo que nos pasa. Es porque no nos hemos dado un clavado para ver quién es nuestro Dios en la Biblia. Como dice la Escritura, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento.
Entonces es la palabra la que nos trae luz a nuestro caminar. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, diga conmigo, dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Ahí está el poder creativo de Dios. Amados, cuando nuestras vidas están vacías, desordenadas, sin luz, tú y yo podemos venir a la palabra y Él imparte su luz. Haya luz. Aquí está la palabra. Entonces, cuando yo medito, cuando yo oro la palabra, cuando yo la atesoro, yo me estoy abriendo al poder creativo de Dios en mi vida. Me falta fe, me falta esperanza, pero yo me abro a la palabra y la palabra me imparte la fe y la esperanza. La palabra me imparte el amor de Dios, me imparte la bondad de Dios. Oh, antes había en mí ira, había resentimiento, pero cuando yo veo la bondad de Dios en su palabra, me imparte misericordia a mis ofensores. Dejo de ser víctima, ya no más víctima, y me empiezo a convertir en un responsable de mi vida espiritual. Y es ahí donde Dios comienza a prepararnos, a madurarnos, a completar su obra en nosotros, porque hay obra para su iglesia, porque hay un destino para ti, hay una obra para ti, hay un propósito para ti. Y la palabra, amados, la palabra tiene el poder para formar el carácter de Cristo en ti, para bendecirte, transformarte, fortalecerte, aún en los peores momentos. Él es Dios. Déjalo que sea Dios. Déjalo que sea Dios. Amados, la palabra de Dios tiene el poder para crear en nosotros lo que no hay. ¿Qué te falta? ¿Te falta gozo esta mañana? En la semana sufriste alguna preocupación, algún temor tan fuerte que te llevó a una desilusión. ¿Qué te pasó en la semana? ¿Caíste otra vez en la tentación? La palabra te puede impartir hoy lo que tú necesitas. Amén. Amados, Cristo venció la tentación y la adversidad con la palabra. Y vamos a ver cómo, porque Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sabían ustedes? Cuando Cristo caminó aquí en la tierra, Él experimentó las tentaciones que tú y yo experimentamos y las adversidades que también tú y yo experimentamos. Dice Hebreos 4:15, acompáñame. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él fue tentado, pero nunca pecó. Entonces quiere decir, amados, que nos comprende y que podemos acudir a Él todos los tentados y todos los atribulados. ¿Por qué? Porque Él experimentó lo que el hombre experimenta en esta vida: traiciones, soledad, tentaciones, pero Él nunca pecó. Estamos tratando con nuestro Dios tan glorioso y tan maravilloso, que se bajó del trono, escucha bien, a tener empatía con el ser humano para demostrarnos su amor. Estamos delante de un Dios, amados, que dejó su gloria y bajó para mostrarnos el camino para el Padre. Estamos delante de un Dios que no te dice: ay, otra vez tú con tus broncas de siempre, otra vez tú con tu pecado de siempre. Estamos delante de un Dios que te dice: este es el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo pasé por ese camino de aflicción, nunca pequé, para ofrecerme por ti en esa cruz, para que el pecado ya no te venza a ti. Y miren en qué momento la palabra sostiene a nuestro Señor y Dios le da la victoria. Acompáñame a Lucas capítulo 4, verso 1 al 13. Acompáñame, por favor.
Vamos a estar estudiando este pasaje. Mira cómo la palabra estuvo en el corazón del mismo Señor Jesucristo. Es lo que oró, es lo que declaró, y mira cómo Dios le dio la victoria. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Entonces, muchas veces los desiertos son permitidos por Dios. Escucha bien, iglesia, para que aprendamos a depender de las promesas que Él tiene para nosotros. Ay, es que no aguanto esta situación, es un desierto. Vamos a reprender al diablo. No, espérate, deja que Dios trate contigo. Métete a la palabra. Métete a la palabra. Él va a transformar tu corazón en el desierto, porque el desierto no es para que perezcas en él, es para que seas transformado por el poder de Dios en el desierto. Amén. Dice que Jesús está en el desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, y pasados los cuales tuvo hambre. Aquí vemos que Jesús era 100% hombre también. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está. ¿Cómo, iglesia? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Diga conmigo, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Escuche bien lo que está diciendo Satanás. A sus pies mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Quiere decir, amados, que si tú estás en un tiempo de lucha, la palabra te va a dar la victoria, pero tienes que seguir firme, porque es por un tiempo que el diablo te deja tranquilo. Va a volver otra vez. Pero es impresionante, amados, cómo Jesús se enfrentó a las tentaciones que enfrentamos nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo usa los valores del mundo para tentarnos. Lo aprendimos el domingo pasado, ¿recuerdan? ¿Cuáles son los valores del mundo? El sentirse bien, el verse bien y el obtener bienes a toda costa. ¿Se acuerdan? La felicidad está en los bienes. Esos son los valores del mundo. Y aquí tenemos a Satanás tentando a nuestro Señor Jesucristo con los valores del mundo. ¿Por qué? Porque lo está intentando sacar de su propósito. Lo está tratando de sacar de su destino. Primera de Juan 2:16 lo dice, porque todo lo que hay en el mundo, diga conmigo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí están los tres valores del mundo: verse bien, sentirse bien y la vanagloria de la vida. Ahora, la tentación de convertir las piedras en pan, amados, ¿qué es? Son los deseos de la carne, la carnalidad. Aquí está Jesús experimentando nuestra tentación. Y la tentación de tener los reinos del mundo, porque Satanás se los ofreció. Ahora, ¿por qué Satanás le ofrece los reinos del mundo? Porque la Biblia dice, amados, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire de este mundo. Porque cuando Adán y Eva pecaron, el hombre entregó esa autoridad al maligno.
Pero Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le ha quitado toda autoridad, toda potestad. Cristo venció en la cruz y cuando se levantó, le quitó el dominio a Satanás y a la muerte. Cristo vive y Él es poderoso para cambiar nuestras vidas y reprender la opresión de nuestras vidas y nuestras familias. Dale un aplauso al Señor si lo crees, por favor. Y vemos la tentación en el pináculo del templo. ¿Cuál es esa tentación? La vanagloria de la vida, el orgullo. ¿Qué es lo que está queriendo hacer Satanás? Jesús, tírate. Al cabo, los ángeles del Señor te van a sostener. Era como tentándolo a ser vanaglorioso de su poder, de su divinidad. Pero Jesús no vino a enaltecerse. Vino a servir, no a ser servido. Vino a humillarse. Y el Señor le contesta: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, iglesia, tú y yo necesitamos conocer las promesas de Dios conociendo la palabra. Tenemos que meternos a la palabra. Hoy, este domingo, yo quiero hacer un llamado a buscar la palabra del Señor. Porque en este pasaje de Lucas 4, amados, Jesús a cada tentación del enemigo le responde con la palabra de Dios. En Lucas 4:4 Jesús le responde Deuteronomio 8:3. Anótalo ahí si gustas en tu Biblia a un lado. Muchas Biblias lo tienen. Pero mira cómo le responde con Deuteronomio 8:3. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no le está respondiendo con otra cosa, sino con la palabra. No le está respondiendo con falacias, con ocurrencias propias, no, con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder creativo para ayudarme a vencer esa tentación. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces quiere decir que cuando yo tengo una tentación en mi carne de ofender a Dios, la dependencia que yo tenga a la palabra me va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, no solo del placer vive el hombre, no solo del placer vive el hombre. No, vive principalmente de todo lo que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios sale vida y paz para sus hijos, para los que creen en Él, para los que se aferran a Él. Jesús le está contestando con la palabra, iglesia. Ahora en Lucas 4:8, cuando el diablo le ofrece los reinos del mundo, la tentación de los ojos, la codicia, le responde nuestro Señor con Deuteronomio 6:13: escrito está, al Señor solo adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Entonces, cuando yo en medio del desierto, en medio de mi situación adversa, yo me aferro a lo que Dios ha destinado para mi vida, amados, yo me estoy parando en la roca fuerte. Yo me estoy parando, yo me estoy sembrando en el eterno, en el reino de Dios. Vienen vientos, vienen mareas, vienen terremotos, y yo y mi casa no caeremos, porque estamos parados en la roca. Parece ser que no lo crees. Amén. Diga amén. Amén, créalo. Tenemos que creer la palabra. Ahora te voy a decir algo que me impacta de este texto, de este pasaje. Que tristemente el diablo conoce más la Biblia que muchos cristianos. El diablo conoce más las escrituras que muchos cristianos. Mira en Lucas 4, 9 al 11, el diablo está citando el Salmo 91, capítulo 91, verso 11 y 12. El diablo, amados, está citando el Salmo 91. ¿Lo leemos? Dice verso 11 y 12 de Lucas 4. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Verso 10, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden,
y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Wow. El diablo memoriza más la palabra que los cristianos muchas veces. El diablo conoce más la Biblia que los hogares cristianos muchas veces. Y es ahí donde la condición espiritual comienza a ser identificada. Cuando la palabra es el último recurso cuando estás en crisis. Si tu recurso es volver atrás, a donde Dios ya te había rescatado, a las mismas actitudes que tenías antes de conocer a Cristo, si tu recurso es el compadre, la comadre, y no es la palabra de Dios, ahí está la calidad espiritual de tu vida espiritual, el tamaño de tu fe, tu entrega. Entonces Jesús le vuelve a contestar con la palabra en el verso 12. Dice, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Le está contestando con Deuteronomio 6:16. Entonces es necesario leer y meditar y orar la Biblia, iglesia. Es necesario. Creo que es importante que cada hogar cristiano se disponga a tener un momento, 2 momentos, 3 momentos familiares a la semana en la palabra. Y cada cristiano en particular, individualmente, todos los días abrir la escritura. Creo que firmemente, si tú y yo nos plantamos en la palabra, muchas de las victorias que se han postergado de Dios en nuestras vidas comenzarán a suceder. Porque ahorita tú ves más el problema y ves más grande el problema porque no estás en la palabra. Cuando estés en la palabra, tú verás más a Dios y más grande a Dios que tu problema. Entonces, cada promesa de Dios, amados, escuchen con atención lo que les voy a decir, contiene una condición para que se cumpla en nuestras vidas. ¿Cuál es? La obediencia. Y Jesús es nuestro ejemplo de cómo honrar a Dios y librar las batallas de la vida al declarar la palabra. Pero también es nuestro ejemplo porque no solamente declara la palabra, sino la está obedeciendo. Jesús está diciendo, escrito está, y se está sujetando a lo que está escrito. No está transformando las piedras en pan para saciar su apetito carnal, no, se está parando firme. No se está postrando ante Satanás para obtener los reinos de la tierra. Di conmigo, el diablo me ofrece la salida fácil. ¿Por qué venía Cristo, amados? Por los reinos de la tierra, a salvar a los reinos de la tierra. ¿Qué le estaba ofreciendo Satanás? La salida fácil. Póstrate ante mí, yo los tengo, te los doy. Pero Jesús está ofreciendo la palabra y se está sujetando a lo que Dios quiere. Solo a Dios adorarás, solo a Él lo servirás. Entonces, cuando la tentación de la codicia en mi vida, cuando se quiere levantar otro Dios en mi corazón, cuando se quiere levantar el Dios del materialismo en mi vida, cuando se quiere levantar otro Dios en mi corazón, yo no me postraré ante Él, lo echaré fuera de mi corazón, porque mi único Dios es el Señor Jesús. A Él solo serviré y a Él solo adoraré. Este es el ejemplo que nos está dando el maestro. Orando la palabra, conociendo la palabra, obedeciendo la palabra. La fe en Dios, iglesia, la fe bíblica, la que nos transmite la palabra, no solo es creer esa verdad, es someterse a esa verdad, someterse
ponerse debajo, estar de acuerdo, todo de mi vida que esté de acuerdo con la palabra. Que toda mi vida se alinee con la palabra. ¿Por qué, amados? Porque creer no es suficiente. Dice la escritura en Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, la fe que Cristo quiere en mi vida, la fe bíblica, amados, a la que estamos siendo llamados, no a la religión, es una fe que se somete a la verdad de Dios. Creer no es suficiente, los demonios creen y tiemblan, dice. Creer no es suficiente. El diablo, incluso, al momento de tentar a Jesús, está mencionando la palabra porque el diablo cree en la palabra. Pero no se sometió a ella desde el principio. Entonces aquí hay una gran verdad, amados. La palabra es Cristo. Entonces yo no puedo asegurar mi victoria, la victoria de mi matrimonio, la victoria de mi familia, la victoria de mis hijos, si la palabra es el último recurso en el cual yo estoy plantado. Cuando un cristiano se levanta y se apropia de la palabra, pide al Espíritu Santo gracia, entendimiento, la escudriña. Señor, dame entendimiento, dame gracia para hacer la palabra. Busca incansablemente la palabra. Se abre la iglesia para los estudios, se abre la iglesia para las reuniones. Necesito la palabra, amados. Tú vas a ser victorioso en Cristo Jesús. Amados, es necesario que se conozca la Biblia, toda la riqueza espiritual a la que hemos sido llamados los hijos de Dios. Es necesario que se ore la palabra en la iglesia, en los hogares cristianos, y se obedezca para la victoria que Dios quiere darnos. Es necesario, porque tenemos promesas para cada situación que enfrentamos. ¿Qué estás enfrentando? ¿Enfermedad? ¿Preocupación? ¿Temor? ¿Qué estás enfrentando? ¿Problemas económicos? A continuación los sugieres les van a repartir una hoja por persona, donde yo comparto contigo algunas promesas de Dios para tu vida. Quiero que todos tengan una hojita. Se la llevan a casa, no quiero que la dejen ahí en la silla, eso es suya. No se la vaya a dar al chiquillo para hacer un avioncito, no. Vaya, péguela en el refri ahí con un imán o algo, ahí en su peinador. Amados, en la Biblia hay muchas promesas de Dios para sus hijos. Pero yo aquí pongo unas cuantas, porque no tendríamos un día para mencionar todas. Quedaríamos cortos para estudiar todas. Tenemos pocas, pero miren, aquí yo pongo la fiabilidad de la palabra de Dios. ¿Por qué podemos estar seguros que la palabra es cierta? Podemos descansar en la palabra. ¿Por qué, amados? Porque es inspiración divina. Ahora, yo te pongo aquí una instrucción. Si lo puedes hacer ahorita conmigo, hazlo, si no en casa. Pero yo aquí te pongo de instrucción, subrayar la condición que busca Dios en nosotros para el cumplimiento de la promesa. ¿Sí? La condición que busca Dios para el cumplimiento de la promesa. Por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 3, verso 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es la condición para que Dios opere con gran poder en nosotros? Según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder está actuando en ti? ¿El poder de tu carne?
o el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí está la promesa. Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que yo estoy orando. Pero ¿cuál es la condición? Que el Espíritu Santo opere a través de mí. Entonces quiere decir que entre más santidad, más devoción a Dios, más lealtad a la palabra, el Señor va a hacer grandes cosas en mi vida y en mi familia. Por ejemplo, aquí hay una promesa de orientación. No sabes qué camino tomar, no sabes qué decisión tomar. Dice la palabra en el Salmo 37, verso 4 al 5, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y en Él hará. Subraya, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cuál es la condición para que el Señor se manifieste, te muestre el camino a tomar? Deleitarme en Él, confiar en Él, encomendar a Jehová mi camino, orar a Él, esa es la condición. Por ejemplo, la promesa para vencer el temor. Si traes ahí cómo subrayar, subráyalo. La promesa para vencer el temor, dice Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Cuál es la condición para vivir sin temor del mal? Oír a Dios. Pero si tú escuchas más las noticias, las redes sociales, la crisis mundial, lo que dice la vecina pesimista, entonces el que escucha a Dios, promesas de protección y seguridad, dice Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Cuál es la condición para que el Señor me proteja, para que el Señor sea un escudo? Esperar en Dios. Pero muchas veces nos impacientamos. Es que Dios no está obrando, tomó la decisión por mi propia cuenta y mocos, como dicen los chavos. Promesas de provisión. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué requisito pudiera ser el que se cumpla esta promesa? Estar en Cristo Jesús. Proverbios 3, 9, 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Subraya la obediencia que Dios quiere, honrar a Dios con mis bienes. Amén. Promesas de sanidad. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuál es la condición? Bendecir el nombre del Señor, echar mano del dominio propio y decirle a tu alma, es momento de alabar a Dios. Es momento de glorificar a Dios. Es momento de esperar en Dios. Bendice alma mía al Señor. Aunque no lo sientas, pastor, aunque no lo sientas, la alabanza es para Él, no es para ti. Dale un aplauso al Señor si tú alabas al Señor. Amén. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? Es la fe, iglesia. Es la fe. ¿Cómo sana nuestras dolencias el Señor? Cuando comenzamos a tener una actitud de gratitud, de fe en su palabra, de fe en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Él fue muerto para perdonar mis pecados, para con su llaga yo ser sanado, yo ser limpiado, yo ser levantado. Gloria a Cristo. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Promesas de fortaleza. Dice el Salmo 37, verso 24, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Mira cómo el Señor promete fortalecerte, levantarte, sostenerte cuando necesitas fortaleza en la vida. Pero ¿cuál es el requisito?
que le permitas a Dios ordenar tus pasos, que andes en el camino del Señor. Promesas de consuelo. Segunda Tesalonicenses 2, 16, 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Dice el Salmo 147, verso 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cuál es el requisito de obtener ese consuelo? Venir a Él, porque Él sana el corazón quebrantado. Entonces, cuando yo estoy teniendo un momento donde mi corazón está quebrantado, yo no gano nada y no obtengo mi sanidad en una actitud de conmiseración y autolástima. Yo no gano nada con eso. Yo no gano caminar en la vida como una víctima de todo el rechazo que recibí en la vida. Yo obtengo mi sanidad cuando acudo a Cristo. A Cristo. Promesas de liberación, Salmo 145, verso 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. El Señor me salvará, el Señor me liberará de toda opresión cuando yo tema de su nombre. Promesas de paz y de descanso. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero a muchos no les gusta perseverar en Dios. No les gusta perseverar. Son inconstantes en su cristianismo. Entonces no va a haber una paz. Entonces, amados, lo que Dios dijo lo cumplirá. Y el ejemplo nos lo ha dado el Señor. Creer la palabra, orar la palabra y obedecer la palabra. ¿Cuántos quieren ver las promesas de Dios establecidas en sus vidas? ¿Cuántos, amados? Oh, el Señor te está invitando a honrarlo. El Señor te está invitando a creer, a buscar con hambre, con disposición, con perseverancia. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Inclina tu rostro para que no te distraigas. Y dile al Señor: Señor, si tú estás en un desierto, o tal vez no lo estés, pero estás pasando alguna circunstancia adversa, alguna tentación, dile al Señor: Señor, quiero que el desierto me transforme. Quiero que tú me transformes en el desierto. No quiero rendirme en el desierto. Dile: Jesús, tus promesas son reales para mí. Yo las creo. Yo las creo, Dios. Perdóname porque muchas veces mis ojos no veían el requisito y la obediencia. Señor, gracias por la gracia que me capacita para obedecer. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que impartas la gracia para yo obedecer tu palabra, porque en mis propias fuerzas yo no puedo hacerlo. Imparte, Señor, gracia a mi vida para creer tu palabra y para hacer tu palabra. Jesús, quiero conocerte personalmente. Quiero conocer tu corazón, Dios. Yo creo que hoy, amados, podemos declararle esto al Señor. De oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Yo te buscaré, te preguntaré y tú me responderás, Dios, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener devocionales diarios, oración y palabra. Ayúdanos como familia a estudiar la Escritura. Ayúdanos, Señor, a ser hombres, mujeres de la palabra en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y sella cada promesa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a todos aquellos que reconocen que Cristo
Es el único que puede salvar sus vidas. Esto es un llamado para pedirle al Señor que produzca en ustedes el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque Jesús promete en su palabra que Él puede volver, escucha bien, a hacer que el hombre nazca, pero no un nacimiento físico, no, un nacimiento espiritual, donde una nueva naturaleza comience en el ser humano. ¿Cómo? Por obra sobrenatural de Dios. ¿Cuándo sucede? Cuando reconocemos que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Ninguna iglesia, ningún predicador puede lograr que nazcas de nuevo. Solo el Espíritu Santo, cuando pones tu fe en Jesucristo. Si tú necesitas un nuevo nacimiento, si tú necesitas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, ponte de pie, amados, ahí en tu lugar y dile al Señor: Señor, reconozco que he pecado. Reconozco, Señor, que te he fallado. Reconozco, Jesús, que la gracia me alcanzó y hoy me abrazo de esa gracia. Hoy te entrego mi vida, Jesús. Confieso que tú eres el Señor y Salvador de mi alma. Señor, quiero seguirte, no solamente creer que Jesucristo, tú eres mi Salvador. Señor, seguirte también. Hoy reafirmo mi compromiso contigo. Si tú ves esta transmisión, yo quiero invitarte a abrirle tu corazón a Cristo. Tú no sabes si esta es tu última oportunidad para ponerte a cuentas con Dios. Tú no sabes si mañana te llame a dar cuentas ante su presencia. Y la Biblia dice que nada inmundo puede entrar en el reino de los cielos. Necesitas el perdón de Dios. Díselo ahí en tu lugar: perdóname, Jesús, perdona mis pecados y sálvame. Porque tú has venido a salvar a los pecadores, porque tú has venido a salvar, a levantar. Límpiame, Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Dígale al Señor: gracias por tu perdón, Señor. Gracias por perdonarme. Y ahora vamos a orar de una manera enérgica, amados. Vamos a pedirle al Señor: Señor, que tus promesas sean establecidas en mi matrimonio, en mis hijos, en mi casa, en nuestra iglesia. Padre, oramos que en el nombre de Jesús todo aquello que atormenta tu iglesia sea echado fuera en el nombre de Jesús. Señor, que la enfermedad sea sanada. Vamos, empieza a decirle a tu alma: bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Vamos, iglesia, alaba al Señor. Que tus enemigos vean que ya no te deprimes en la adversidad, que esos enemigos espirituales ya no te vean desanimado. Vamos, bendice, alma mía, al Señor. Dile: te bendigo, mi Dios. Tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres el Dios que todo lo puede. Te amo y te bendigo, Señor Jesucristo. Hoy declaramos, Señor, que tu reino está entre nosotros y se nos ha permitido por gracia vivir en él. Un reino de paz, un reino de gozo, un reino de justicia, donde ya no hay condenación, porque la justicia de Cristo se nos ha impartido a nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Promesas de sanidad, Señor, las recibimos en nosotros, en nuestros cuerpos. Promesas de provisión, promesas de salvación, de liberación, de fortaleza. Con un escudo te rodeará el Señor, iglesia. No temas lo que te puede hacer el hombre. En el nombre de Jesús, con un escudo te sostendrá. En el nombre de Jesús te llevará de su mano. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Toda la gloria es para ti. Y con esto termino. Isaías 55, verso 10 al 13. La lluvia y la nieve descienden de los cielos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Verdad?
y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede, diga conmigo, lo mismo sucede con mi palabra. Dice el Señor, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz, dice el Señor. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y su amor. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Claro que sí, Señor. Lo creemos. Lo creemos. Iglesia, ¿sabes qué son los cipreses? Porque dice el Señor que en lugar de espinos crecerán cipreses. Los cipreses, amados, es una especie de árbol que se destaca por la forma que tiene como de pirámide y que son muy longevos. Y además son utilizados para la construcción. El ciprés es apreciado por sus propiedades medicinales incluso. ¿Sabes qué son los mirtos? Porque el Señor dice que en lugar de ortiga crecerán mirtos. Son arbustos muy abundantes en Israel que se caracterizan por sus aromáticas ramas y por sus hojas que están verdes en todas las estaciones del año. En todas las estaciones del año. Vuelvo a decir, en todas las estaciones del año. Un cristiano, amados, puede dar fruto en toda temporada de su vida. En toda temporada. Temporadas de que falta el trabajo, puedo dar fruto por Cristo. Temporadas donde abunda el trabajo y muchos pierden el piso y se olvidan de Dios. No, yo doy fruto para mi Cristo. Sus hojas pueden ser usadas para aliviar dolor e infecciones. Amados, ese es el poder de la palabra. Donde antes había espinos, ortigas, habrá cipreses y mirtos. Eso es su iglesia. Oh, en el nombre de Jesús, la palabra prosperará en tu vida. Permíteselo al Señor. Siempre sé un corazón como tierra fértil para la palabra. Amén. Dale aplauso al Señor. Gracias, Jesús, porque donde antes hubo dolor, habrá bendición y restauración. Donde antes hubo llanto, aflicción, dolor, habrá medicina, habrá construcción de sueños y propósitos de Dios. ¿Lo puedes creer, amados? ¿Para qué sirven los cipreses? Para construir. Eres llamada, iglesia, a construir el reino de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia y en esta preciosa ciudad donde Dios nos ha plantado. Vamos a extender el reino de Dios a nuestras familias. Vamos a predicar a Cristo. ¿Alguien dice amén? Amén. El Señor está despertando el espíritu de los valientes, amados. Despierta, iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.